El sonido seco de una bofetada resonó como un disparo dentro del salón de cristal iluminado. 300 de las personas más peligrosas de la ciudad se quedaron paralizadas. Nadie respiraba. Clara Higgins, una simple pastelera que se suponía debía pasar desapercibida, se quedó temblando, con la mano ardiéndole todavía. Frente a ella estaba Dominique Castellón, un hombre que podía terminar con una vida con solo un susurro. Dominique giró lentamente la cabeza, dejando ver una marca roja de una mano dibujada en su mandíbula. Todos esperaban su ejecución. Pero en cambio, lo que Dominique hizo después destrozó todo lo que creían saber de él. El salón del Gran Hotel Atoria era una obra maestra del engaño y el lujo. Bajo el brillo de las lágrimas de cristal de los candelabros importados, el lugar estaba repleto de la alta sociedad, políticos, gestores de fondos de inversión y socialites. Pero cualquiera que conociera el verdadero pulso de Chicago sabía que la gala benéfica de esa noche, organizada por la Fundación Trombley, no era más que una cortina de terciopelo para esconder a los verdaderos dueños del poder. El alcalde Richard Trombley era el anfitrión oficial, pero los hombres que en verdad mandaban en esa sala no llevaban insignias de alcalde. Llevaban trajes italianos a medida que escondían pistoleras bajo el hombro, y se movían entre las sombras. A Clara Higgins nada de eso le importaba. Su única preocupación era la torre de trufas de chocolate blanco y frambuesa que estaba peligrosamente a punto de derretirse bajo el calor implacable de las lámparas. Clara era dueña de Dulce Serenidad, una pequeña pero fieramente independiente empresa de catering que, de forma casi milagrosa, había conseguido este contrato. Era una mujer de curvas generosas y suaves, en un salón lleno de ángulos filosos y cuerpos famélicos. Su cabello oscuro y grueso estaba recogido a medias, dejando escapar mechones rebeldes alrededor de su cara, y su chaqueta blanca de chef se ajustaba cómodamente sobre sus caderas anchas y su busto generoso. Clara había pasado toda su vida aprendiendo a moverse en un mundo que le repetía, una y otra vez, que ocupaba demasiado espacio. Normalmente, Clara compensaba eso con una sonrisa cálida y algún chiste autocrítico. Pero esa noche, después de 14 horas de pie, su paciencia estaba a punto de agotarse. Clara, en la mesa 4 necesitan más tartaletas de hoja de oro, susurró Sarah Jenkins, la mejor amiga de Clara y su sous chef, con la voz ligeramente temblorosa. Los ojos de Sarah no dejaban de mirar hacia la zona VIP, un área acordonada con terciopelo, custodiada por hombres de cuello grueso y mirada vacía. Diles que esperen 3 minutos mientras termino de emplatar esto, murmuró Clara, secándose una gota de sudor de la frente con el antebrazo. El ambiente del salón cambió de golpe, como una caída repentina de presión antes de una tormenta violenta. La música suave del cuarteto de cuerdas pareció titubear. Las puertas dobles de caoba se abrieron de par en par, y la multitud se abrió como el mar rojo. Dominique Castellón había llegado. Era un hombre aterradoramente atractivo, alto, de hombros anchos, que irradiaba un aura de autoridad absoluta e indiscutible. Como cabeza de la familia Castellón, Dominique no solo controlaba el bajo mundo de la ciudad, era dueño del propio terreno sobre el que estaba construido el hotel. Sus ojos oscuros recorrieron el salón con un aburrimiento indiferente, mientras su mandíbula afilada se mantenía en un gesto permanente de superioridad. A su lado caminaban sus 2 hombres de mayor confianza, el volátil e imprevisible Paul Gatto y el calculador Vincenzo Russo. Los 3 avanzaban con la gracia de un depredador, abriéndose paso directo hacia la zona VIP, un camino que, desafortunadamente, pasaba justo por la estación de postres de Clara. Clara mantuvo la cabeza baja, decorando con precisión una bandeja de delicados pasteles con crema de mascarpone y vainilla. Solo quería terminar la noche, cobrar su cheque de 5 cifras, e irse a casa con su gato. Pero el destino, al parecer, tenía un sentido del humor cruel. Cuando el séquito de Dominique pasó junto a la estación de postres, Paul Gatto, distraído por una mesera que cruzaba, chocó con fuerza contra el borde de la mesa de Clara. El golpe hizo que una torre de macarrones, cuidadosamente apilada, cayera al piso de mármol en una explosión trágica de azúcar, pastel y vidrio roto. Clara soltó un grito ahogado, dejando caer su manga pastelera. Horas de trabajo minucioso quedaron destruidas a los pies de un hombre que ni siquiera se molestó en mirar hacia abajo. «Oye». El reclamo se le escapó a Clara antes de que su instinto de supervivencia pudiera detenerla. Paulie se detuvo y giró lentamente. Miró los pasteles aplastados, y luego subió la vista hasta Clara. Una mueca burlona le torció el rostro.
Cuida tu tono, cariño. Tienes suerte de que mi traje no se haya manchado. ¿Tu traje? Clara sintió la sangre subirle a las mejillas, una mezcla de puro agotamiento e indignación ciega. Acabas de destruir 3 horas de mi trabajo porque no te molestaste en mirar por donde caminabas. Espero una disculpa, y mi empresa espera que se le compense por los daños. Los invitados alrededor jadearon. Sara tiró violentamente del delantal de Clara, susurrando frenéticamente: Clara, detente. ¿Sabes quiénes son? Paulie soltó una risa cruel y ladrante. Miró a Clara de arriba abajo, con la mirada cargada de un desprecio evidente hacia su figura curvilínea. ¿Compensarte, cariño? Mirándote bien, diría que perder unos cuantos postres es lo mejor que le podría pasar a tu cintura. Retrocede antes de que te haga sacar junto con el resto de la basura. El insulto golpeó a Clara como un golpe físico, directo a las inseguridades más profundas y tiernas que había cargado toda su vida. Pero en lugar de encogerse, una furia blanca e incandescente se encendió en su pecho. Antes de que pudiera soltar toda su rabia, una voz grave cortó la tensión del aire. ¿Hay algún problema aquí, Paulie? Dominique Castellón dio un paso al frente. La temperatura a su alrededor pareció bajar 10 grados de golpe. No miró a Clara. Miró el desastre, y luego a su lugarteniente. Ningún problema, jefe, dijo Paulie con desdén. Solo la ayuda contratada, que se puso un poco ruidosa. La gorda no sabe cuál es su lugar. Dominique finalmente giró su mirada oscura e impenetrable hacia Clara. Ella sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero sostuvo la mirada, negándose a agacharse. Dominique metió la mano en el bolsillo de su traje, sacó un clip de dinero plateado, y desprendió un billete de $100 nuevo. Con un aire de absoluto desdén, lanzó el billete hacia Clara. El billete flotó con gracia en el aire antes de caer sobre el piso cubierto de glaseado. «Límpialo. Toma el dinero y cierra la boca», ordenó Dominique, con una voz plana, sin ninguna emoción. Le dio la espalda, dando por hecho que su orden sería obedecida, como siempre lo era. Algo se rompió dentro de Clara. No era solo por los macarrones destruidos, ni por el comentario cruel sobre su peso, ni siquiera por el cansancio acumulado. Era la arrogancia asfixiante de un hombre que creía que el mundo entero, y todos en él, eran simples objetos que se podían comprar, humillar o desechar. Clara pasó por encima del vidrio roto, sus zapatos antideslizantes chirriando contra el mármol. Extendió la mano, agarró el hombro ancho de Dominique, y giró al jefe de la mafia con fuerza. Cuando Dominique se dio la vuelta, su rostro registró por un instante un gesto de puro asombro al sentirse tocado. Clara levantó su mano derecha, puso todo el peso de su cuerpo detrás del golpe, y estampó la palma contra su rostro perfectamente esculpido con una fuerza devastadora. ¡Pef! El sonido de la bofetada desafió toda lógica. Pareció rebotar contra los techos dorados, silenciando al cuarteto de cuerdas, deteniendo a los meseros en seco, y congelando el aliento de cada persona en aquel gran salón. El billete de $100 seguía tirado en el mármol manchado de glaseado, pero ya nadie miraba el desastre. Todos los ojos estaban clavados en la escena imposible que se desarrollaba junto a la estación de postres. El tiempo pareció detenerse. Para Clara, la adrenalina que había impulsado su mano hacia adelante se evaporó de golpe, reemplazada por un terror frío que se instaló en el fondo de su estómago. Su palma ardía con una intensidad feroz, un testimonio físico de lo que acababa de hacer. Acababa de agredir a Dominique Castellón. A hombres los habían enterrado bajo los cimientos de los rascacielos de la ciudad por muchísimo menos que eso. Casi al mismo tiempo, un coro aterrador de clics mecánicos resonó alrededor de Clara. Vincenzo Russo, Paulie Gatto, y otros 4 guardaespaldas imponentes habían sacado sus armas ocultas. 6 cañones negros apuntaban directo al pecho y a la cabeza de Clara. Sarah Jenkins soltó un sollozo ahogado, cayendo de rodillas detrás de la mesa de Catherine, cubriéndose los oídos. El alcalde Trombley, a 6 metros de distancia, palideció y se escondió discretamente detrás de una columna de mármol. El corazón de Clara latía como un pájaro atrapado contra sus costillas. Miró el rostro de Dominique, girado bruscamente hacia la izquierda por la fuerza del golpe. Una marca roja y vívida de una mano ya comenzaba a levantarse sobre su piel morena. Clara esperó a que él diera la orden.
Esperó el rugido ensordecedor de los disparos que acabarían con su vida ahí mismo, entre los pasteles destrozados. Cerró los ojos, dejó escapar una lágrima entre las pestañas, aterrada, pero de alguna manera, sin arrepentirse. Pasaron 5 segundos. Luego 10. Alto. La orden se pronunció en voz baja, apenas un susurro. Pero llevaba una autoridad tan absoluta que detuvo al instante la violencia que estaba por desatarse. Clara abrió lentamente los ojos. Dominique Castellón no se había movido para golpearla. No había hecho ninguna señal a sus hombres para disparar. En cambio, giró lentamente la cabeza de nuevo hacia ella. Sus ojos oscuros, que instantes antes ardían con una frialdad indiferente, ahora brillaban con un fuego intenso e indescifrable. Levantó una mano grande y perfectamente cuidada, y se tocó suavemente la mejilla que le ardía. Entonces sucedió lo impensable. Dominique Castellón sonrió. No fue una sonrisa amable, ni tampoco una mueca cruel. Fue una curva genuina y oscura en sus labios, acompañada de una risa grave y profunda que nació desde el fondo de su pecho. El sonido era tan fuera de contexto que hasta sus propios hombres se inquietaron. Paulie cruzó una mirada confundida y nerviosa con Vincenzo, sus armas titubeando ligeramente, aunque seguían apuntando a Clara. ¿Jefe? Preguntó Vincenzo, con la voz tensa por la confusión. Solo de la orden. Dominique bajó la mano de su rostro. La sonrisa se desvaneció, reemplazada por una expresión de mando frío y aterrador. No miró a Vincenzo. Mantuvo los ojos fijos en Clara, estudiándola, observando sus mejillas sonrojadas y redondas, sus ojos desafiantes y aterrados, la forma en que se mantenía firme a pesar de su miedo evidente. «Guarden las armas», ordenó Dominique, cortando el aire tenso con su voz. «Pero jefe», ella le puso las manos encima, protestó Paulie, dando un paso hacia adelante. En un movimiento borroso, demasiado rápido para seguirlo con la vista, Dominique giró y descargó su puño en el estómago de Paulie. El hombre, más grande que él, se dobló al instante con un gemido ahogado, dejando caer su arma mientras se derrumbaba de rodillas sobre el mármol. El resto de los guardaespaldas guardaron sus armas de inmediato, dando pasos sincronizados hacia atrás, con la cabeza inclinada en señal de sumisión. Dominique se quedó de pie sobre Paulie, que jadeaba sin aire, ajustándose los puños de la camisa con una calma aterradora. Cuando doy una orden, Paulie, no espero un debate. Faltaste el respeto a esta mujer. Destruiste su trabajo, y luego me avergonzaste haciendo un escándalo por una bandeja de galletas. Dominique agarró a Paulie del saco y lo levantó bruscamente hasta ponerlo de pie. Discúlpate con ella. Paulie, con el rostro morado, escupió sangre al piso. Miró a Clara con un odio puro y sin disimulo, pero el agarre en su cuello se apretó más fuerte. Lo siento, jadeó. Y, insistió Dominique, con la voz convertida en un ronroneo peligroso. Y pagaré por los daños, dijo Paulie, ahogándose. Dominique lo soltó, dejando que se tambaleara hacia atrás, hasta caer en los brazos de Vincenzo. Sal de mi vista. Espérame en el auto. Mientras arrastraban al golpeado lugarteniente, Dominique volvió su atención hacia Clara. El salón todavía contenía la respiración. Las piernas de Clara temblaban como gelatina, listas para fallarle en cualquier momento. Se había preparado para morir. No tenía idea de cómo procesar este giro tan extraño. Dominique dio un paso lento y deliberado hacia ella, ignorando por completo el caos de postres arruinados entre ambos. Se detuvo a pocos centímetros de Clara, obligándola a levantar la barbilla para sostenerle la mirada. De cerca, ella pudo oler su colonia, una mezcla embriagadora de cedro, bergamota y peligro. Dominique la miró de arriba abajo, recorriendo con la vista la curva suave de su mandíbula, la plenitud de sus labios, y la inteligencia feroz que brillaba en sus ojos llenos de lágrimas. En un mundo donde todos se inclinaban, se arrastraban y se mataban de hambre para complacerlo, esta mujer suave, hermosa y furiosa se había puesto de pie y había exigido respeto con la palma de su mano. ¿Cómo te llamas?, preguntó Dominique, con un tono completamente despojado de su arrogancia anterior, reemplazado por una curiosidad genuina y devoradora. Clara, tartamudeó ella, odiando el ligero temblor en su voz. Clara Higgins. Dominique se agachó lentamente, ignoró el billete de $100 en el piso,
y en cambio recogió uno de los pocos macarrones que habían sobrevivido, rodando hasta un rincón limpio del mármol. Lo levantó, inspeccionando la delicada hoja de oro sobre la cáscara. Le dio un mordisco. Clara observó, sin poder creerlo, como el jefe de la mafia masticaba lentamente, sin apartar los ojos de ella. «Haces buena repostería, Clara Higgins», dijo, tragando en voz baja. Dio un paso más cerca, bajando la voz hasta que solo ella pudiera escucharlo. «Pero tienes un pésimo instinto de supervivencia». Sacó una tarjeta de presentación negra y mate, y la deslizó suavemente en el bolsillo delantero de la chaqueta de chef de Clara, cubierta de harina. Sus nudillos rozaron levemente la curva de su pecho, enviando un escalofrío involuntario directo por su columna. «Empaca tu equipo», murmuró Dominique, con los ojos oscuros ardiendo con una promesa que la aterraba y la emocionaba a partes iguales. «Ya no trabajas para la Fundación Trombley. Desde esta noche, trabajas exclusivamente para mí. Te espero en mi propiedad mañana a las 8 de la mañana. No llegues tarde». Sin decir una palabra más, Dominique Castellón giró sobre sus talones y caminó hacia su mesa VIP, dejando a todo el salón, y a Clara Higgins, completamente sin habla. El sol de la mañana se sentía excesivamente brillante, casi burlón, mientras Clara Higgins miraba la tarjeta negra sobre la encimera rayada de su cocina. Grabado en letras plateadas y minimalistas había un solo número de teléfono y una dirección en los exclusivos y frondosos suburbios de Lake Forest, Illinois. Clara había pasado toda la noche dando vueltas por el pequeño espacio de su departamento, con la mente girando entre una docena de planes de escape. Había buscado en Google vuelos de ida a Seattle, había considerado empacar a su gato rescatado, Barnaby, en su viejo Ford Fiesta, y desaparecer en el noroeste del Pacífico. Pero cada búsqueda aterradora que hacía a mitad de la noche sobre la familia Castellón terminaba en la misma conclusión escalofriante: no se huye de Dominique Castellón. Si él quería encontrarte, hasta la tierra misma te entregaría. A las 7 de la mañana, Clara finalmente dejó de caminar de un lado a otro. Se miró al espejo del pasillo. Tenía los ojos rojos, y su cabello oscuro y rebelde estaba domado en un moño apretado. Se alisó la chaqueta limpia de chef sobre sus caderas generosas y su busto pleno, respirando hondo y con un ligero temblor. Era una mujer que había construido su vida ocupando espacios sin pedir disculpas, luchando por cada centímetro de respeto en el implacable mundo culinario de Chicago. Se negaba a dejar que un hombre de traje a medida, por muy letal que fuera, la hiciera encogerse dentro de su propia piel. A las 7:55, el Ford Fiesta de Clara estaba estacionado frente a un enorme portón de hierro forjado que parecía sacado de una fortaleza europea. Una discreta cámara de seguridad giró, enfocando su parabrisas. Segundos después, las pesadas rejas se abrieron con una gracia silenciosa e imponente, revelando un camino sinuoso bordeado de robles centenarios. La propiedad de los Castellón era una maravilla arquitectónica moderna, hecha de vidrio, piedra oscura y líneas geométricas severas. En el camino circular había una flota de camionetas negras, junto a un elegante Aston Martin plateado. Esperándola en las escaleras de la entrada estaba Vincenzo Russo. Sin la distracción del caos del salón de baile, Clara pudo notar lo peligroso que era en realidad ese hombre. Su traje estaba impecablemente confeccionado, ocultando armas letales debajo, y sus ojos estaban completamente vacíos de calidez. «Señorita Higgins», dijo Vincenzo con suavidad, abriendo la pesada puerta de vidrio. ¿Puntual? Al señor Castellón le gusta eso. Sígame. Clara sostuvo con fuerza el mango de su vieja bolsa de cuchillos, sintiendo el cuero conocido contra sus palmas sudorosas. Siguió a Vincenzo por un vestíbulo enorme, decorado con arte moderno digno de un museo. La riqueza del lugar era asfixiante. Pasaron junto a grandes salas y bajaron hasta lo que Clara rápidamente reconoció como el corazón de la propiedad, la cocina. Pero llamarla cocina era quedarse muy corto. Era una catedral culinaria. En el centro había 2 estufas industriales hechas a medida, en negro mate y bronce. Las encimeras eran enormes extensiones de mármol importado, y los refrigeradores de walk-in eran del tamaño del departamento entero de Clara. Junto a la enorme isla de mármol, sirviéndose una taza de café oscuro, estaba Dominique Castellón. Vestía de manera más informal, aunque el término era relativo. Llevaba una camisa gris oscuro, impecable, con las mangas remangadas hasta los antebrazos,
revelando una red compleja de tatuajes oscuros que le subían desde las muñecas. Los moretones de la bofetada de Clara ya eran invisibles, pero cuando Dominique se giró para mirarla, ella sintió de nuevo el ardor fantasma en su palma. «Vincenzo, déjanos solos», ordenó Dominique con suavidad. El lugarteniente desapareció como un fantasma, y las pesadas puertas se cerraron con un clic detrás de él. Clara se quedó paralizada, aferrando su bolsa de cuchillos contra el pecho como un escudo. Dominique dio un sorbo lento a su café, con los ojos oscuros recorriendo su figura. No la miraba como los otros hombres, con desprecio o juicio cruel hacia su peso. Su mirada era pesada, calculadora, e innegablemente apreciativa de la presencia suave y firme que ella traía a su hogar austero. «No estaba seguro de que fueras a venir», habló finalmente Dominique, con una voz grave que parecía vibrar contra las paredes de mármol. «La mitad de mí esperaba que mis hombres te encontraran en el aeropuerto o haré, intentando abordar un vuelo a algún lugar lluvioso». «Lo pensé», admitió Clara, con la voz sorprendentemente firme a pesar de los latidos frenéticos de su corazón. «Pero calculé que tu alcance es más largo que el rendimiento de gasolina de mi auto». Una sombra de sonrisa apareció en la comisura de la boca de Dominique. Dejó su taza sobre la encimera y caminó hacia ella. Clara se obligó a no retroceder. «Despedí a mi chef ejecutivo anoche», dijo Dominique con calma, deteniéndose a 1 metro de ella. Armand Gerard. Tenía una estrella Michelin, un ego del tamaño de esta propiedad, y la mala costumbre de robar del presupuesto de comestibles para pagar sus deudas de apuestas. «No tolero a los ladrones, y mucho menos tolero la comida mala». Clara parpadeó, completamente desconcertada. «Me trajiste aquí para cocinar». «Te traje aquí porque eres completamente auténtica, Clara», dijo Dominique, dando un paso más cerca. El aroma a bergamota y peligro la envolvió. «En mi mundo, todos usan una máscara. Todos mienten. Todos están aterrados. Pero tú. Tú te paraste frente a un hombre que podía borrarte de la existencia, y me golpeaste porque insulté tu trabajo. Exiges respeto». Dominique extendió la mano, rozando con sus dedos ásperos el cuero de la bolsa de cuchillos de Clara. «Voy a recibir a los jefes de las 5 familias de Nueva York este fin de semana. Es la cumbre más importante que ha visto esta organización en una década. Necesito un chef ejecutivo en quien pueda confiar. Alguien a quien no se pueda intimidar, sobornar, ni asustar frente a los hombres sentados a mi mesa. Quiero que dirijas esta cocina». A Clara se le secó la boca. «Tengo una pequeña empresa de catering. Hago pasteles y comida reconfortante. No cocino para cumbres de la mafia». «Ahora sí», corrigió Dominique suavemente, sin dejar espacio para el debate. «Te pagaré el triple de lo que ganaba Gerard. Tendrás recursos ilimitados, los mejores ingredientes del mundo, y autoridad absoluta sobre el personal de cocina. Pero no te equivoques, Clara. Si aceptas esto, estás entrando en una zona de guerra. Eres lo suficientemente fuerte para manejar mi mundo». Clara miró alrededor de la magnífica cocina, y luego de vuelta a los ojos oscuros y sin fondo del hombre más peligroso de Chicago. Una chispa de ambición, aterradora y a la vez emocionante, se encendió en su pecho. Había pasado toda su vida siendo subestimada. Esta era su oportunidad de dominar lo absolutamente mejor. «Voy a necesitar vainilla pura Nielsen Massey, acceso sin restricciones a los mercados orgánicos locales, y a mi sous chef, Sara», dijo Clara, levantando la barbilla con determinación. La sonrisa oscura y genuina de Dominique volvió a aparecer. «¿Hecho? Bienvenida a la familia, Clara». Tomar el control de la cocina de los Castellón fue como intentar domar una manada de lobos salvajes mientras estabas cubierta de carne cruda. El personal existente, profundamente leal al chef exiliado Gerard, veía a Clara con una mezcla tóxica de desprecio y rebeldía abierta. Miraban su figura suave y plena, su falta de un currículum de alta cocina, y creían ver debilidad. Estaban terriblemente equivocados. Para su tercer día, Clara ya había impuesto un ritmo de hierro. Cuando un cocinero quemó accidentalmente una delicada demi-glacé, Clara no gritó. Simplemente vació la olla completa de 40 litros por el desagüe, le entregó al hombre un cepillo, y lo hizo empezar de nuevo mientras ella misma preparaba la salsa de respaldo a la perfección. Cuando el chef pastelero se burló de su peso en francés rápido,
asumiendo que ella no entendería. Clara lo despidió en el acto, en un francés parisino perfectamente acentuado, y lo reemplazó con un cocinero de línea aterrado pero entusiasta. Clara se movía por la enorme cocina con la gracia de una bailarina, sus curvas generosas balanceándose mientras dominaba el espacio, manejando su cuchillo de chef con una precisión aterradora. Sin que Clara lo supiera, Dominique la observaba a menudo desde el entrepiso en sombras que daba a la cocina. Estaba fascinado. En una vida definida por la violencia, la sangre y el cálculo frío, Clara era un faro de calidez y creación. Dominique observaba la forma en que ella probaba las salsas, cerrando los ojos en pura éxtasis sensorial. Observaba cómo sus muslos gruesos se apoyaban contra las encimeras mientras amasaba, su pecho subiendo y bajando por el esfuerzo, su rostro sonrojado y hermoso. Era una diosa del hogar y la supervivencia, completamente fuera de lugar en su oscura realidad, y sin embargo, exactamente lo que él necesitaba. La tensión en la propiedad llegó a su punto máximo el viernes por la noche. La cumbre estaba por comenzar. El comedor estaba lleno de los hombres más despiadados de la costa este, incluyendo al traicionero Don Lombardi, de la facción de Brooklyn. El aire estaba cargado de humo de cigarro, amenazas veladas, y millones de dólares en negociaciones ilegales. En la cocina, la presión era asfixiante. Clara estaba emplatando el segundo tiempo, vieiras selladas con una salsa beurre blanc de cítricos y azafrán. Los platos estaban alineados con precisión militar. Los meseros, hombres con pistoleras ocultas bajo el chaleco, esperaban listos para llevar la comida. Salseen los platos, ordenó Clara, con la frente brillando de sudor y mechones sueltos pegados a las mejillas. Leo, su nuevo sous chef, un joven callado, se acercó rápidamente con la cacerola de cobre llena de beurre blanc. Mientras Leo comenzaba a rociar la salsa amarilla y vibrante sobre las vieiras, los ojos afilados de Clara captaron un detalle mínimo. La salsa se veía ligeramente separada, sin el brillo perfecto de la emulsión que ella misma había logrado apenas 10 minutos antes, cuando la dejó en la mesa de calentamiento. Alto. Ordenó Clara, agarrando la muñeca de Leo. Chef. Preguntó Leo, con los ojos abiertos de pánico. Los meseros tienen que salir ya. Al señor Castellón no le gusta esperar. Clara lo ignoró. Sumergió una cuchara de prueba limpia en la olla de cobre. Se la llevó a los labios, dejando que la salsa tocara su paladar. Al instante, su instinto culinario gritó una alarma. Debajo de la mantequilla rica, el azafrán floral, y la acidez brillante del limón, había un rastro de astringencia metálica y amarga. Era muy sutil, brillantemente disimulado por el cítrico, pero estaba ahí. Sabía a almendras amargas y a óxido. No era un error de cocina. Era veneno. La sangre de Clara se heló. Giró sobre sus talones, escaneando la cocina caótica con la mirada. ¿Quién había estado cerca de la mesa de calentamiento? Los repartidores, uno de los ayudantes recién contratados. No había tiempo para averiguarlo. 4 platos ya habían sido salseados, y un mesero ya levantaba la pesada bandeja de plata sobre su hombro, girando hacia las puertas batientes que daban al comedor. El plato al frente de la bandeja, adornado con una ramita específica de microcilantro, estaba destinado al jefe de la mesa. El plato de Dominique. «No saques eso», gritó Clara, su voz retumbando contra los azulejos. Pero el mesero, un soldado de los Castellón entrenado para obedecer solo a Vincenzo y a Dominique, ignoró a la chef. Empujó las puertas batientes, entrando al comedor tenuemente iluminado y opulento. Clara no lo pensó 2 veces. Soltó su cuchara de prueba y salió corriendo. Pasó empujando al personal de cocina, atónito, sus zapatos antideslizantes golpeando fuerte contra el piso mientras irrumpía por las puertas batientes apenas segundos detrás del mesero. El comedor cayó en un silencio absoluto. 10 de los jefes de la mafia más peligrosos del país giraron sus miradas depredadoras hacia la mujer despeinada y cubierta de harina que acababa de interrumpir violentamente su cumbre. Vincenzo Russo metió instantáneamente la mano dentro de su chaqueta, con los ojos fijos en Clara. Dominique, sentado a la cabeza de la larga mesa de caoba, se quedó paralizado. Sus ojos oscuros se entrecerraron entre la confusión y una ira creciente mientras Clara prácticamente placaba al mesero por detrás, justo cuando bajaba el plato de vieiras hacia la mesa. «No coma eso», jadeó Clara,
con el pecho agitado, agarrando el borde de la bandeja de plata con tal fuerza que la porcelana tintineó y una vieira resbaló hacia él. Mantel blanco impecable. ¿Qué demonios significa esto? Bramó don Lombardi, golpeando la mesa con un puño lleno de anillos pesados. Dominique se puso de pie lentamente, y el ambiente se volvió letal al instante. Clara, dijo, con la voz convertida en un rumor bajo y aterrador. Explícate. Ahora. Clara se quedó jadeando, con su figura entera temblando, consciente de que media docena de armas estaban apuntando bajo la mesa hacia sus rodillas. Miró más allá de los jefes rivales, furiosos, y clavó los ojos directamente en Dominique. No flaqueó. El Beurre Blanc, dijo Clara, con la voz clara y firme en el salón silencioso. Ha sido manipulado. Hay un agente químico metálico y amargo disfrazado bajo el perfil cítrico. Si le das un bocado a esa vieira, Dominique, no vas a vivir para ver el postre. Un jadeo colectivo recorrió el salón. El rostro de don Lombardi se quedó sin color, mientras Vincenzo sacaba su arma de inmediato, apuntando directo a la cabeza del mesero aterrado. Dominique miró fijamente a Clara. Bajó la vista hacia el plato arruinado sobre la mesa, y luego volvió a subirla hacia su rostro sonrojado y desesperado. Ella había arriesgado su vida, irrumpiendo en una habitación llena de asesinos, únicamente para protegerlo. El silencio se estiró, pesado y sofocante, hasta que Dominique finalmente lo rompió. Vincenzo, ordenó Dominique, sin apartar la mirada de Clara, un fuego oscuro y posesivo encendiéndose en sus ojos. Cierra la propiedad. Nadie sale de aquí. Y tráeme al hombre que tuvo acceso a esa salsa. Las pesadas puertas de caoba del comedor se cerraron de golpe, y el sonido inconfundible de los cerrojos deslizando se resonó como un disparo. La gran cumbre de las organizaciones criminales más poderosas se transformó al instante en una jaula dorada. Vincenzo Russo se movió con una eficiencia aterradora. En cuestión de segundos, sus hombres ya habían desarmado a los guardaespaldas de los jefes visitantes de Nueva York, presionándolos contra las paredes forradas de seda. El aire en la sala se volvió insoportablemente denso, cargado del olor a cigarros caros, miedo, y el filo agrio de la adrenalina. Nadie se mueva, gritó Vincenzo, moviendo su pistola con silenciador por toda la sala. Dominique Castellón permaneció de pie, a la cabeza de la mesa. No miró a don Lombardi, que de pronto sudaba profusamente. Tampoco miró a los otros jefes furiosos. Su mirada oscura e impenetrable estaba fija por completo en Clara. Ella temblaba levemente, con su chaqueta blanca de chef manchada de salsa de azafrán, su cabello oscuro y grueso escapando del moño en ondas rebeldes. Y sin embargo, a pesar de su terror evidente, se mantenía de pie, con sus curvas generosas plantadas firmemente entre Dominique y el plato envenenado. Traigan al personal de cocina, ordenó Dominique con suavidad. La tranquilidad de su voz era mucho más aterradora que cualquier grito. Menos de 2 minutos después, las puertas batientes se abrieron de golpe. 7 trabajadores de cocina, aterrados, fueron empujados al comedor por guardias armados, incluyendo al joven sous chef, Leo, y a un ayudante recién contratado llamado Toby. Cayeron de rodillas sobre la alfombra persa importada, llorando y suplicando por sus vidas. Dominique caminó lentamente alrededor de la mesa. Tomó la cuchara de postre de plata junto a su copa de agua, y sirvió una porción generosa de las vieiras arruinadas y el beurre blanc. Caminó hacia la fila de trabajadores arrodillados. Alguien en esta sala, comenzó Dominique, con su voz resonando contra las lámparas de cristal, intentó alterar el menú esta noche. Soy un hombre justo. Le daré al arquitecto de este plato el honor de probarlo primero. Se detuvo frente a Toby, el ayudante de cocina responsable de organizar la estación de emplatado. El rostro del joven se quedó completamente sin sangre. Abre la boca, Toby, susurró Dominique, sosteniendo la cuchara. No, por favor, jefe. Se lo juro por Dios, chilló Toby, retrocediendo hasta chocar con las patas de una pesada silla de roble. No quería hacerlo. Me obligaron. Dijeron que matarían a mi madre en Queens. ¿Ellos quiénes? Preguntó Dominique, ladeando ligeramente la cabeza. Toby levantó un dedo tembloroso, cubierto de harina, y señaló directamente a don Lombardi. Sus hombres. La familia Lombardi.
Le pagaron a un guardia de la entrada de servicio y me dieron un frasco. Dijeron que era solo un relajante muscular, para humillarlo. El cianuro no es un relajante muscular. El salón estalló. Don Lombardi rugió de furia, buscando dentro de su traje una daga oculta. Pero era demasiado lento comparado con la organización de Chicago. Antes de que el arma de Lombardi saliera siquiera de su bolsillo, 3 disparos secos y ensordecedores sonaron desde el arma de Vincenzo. Lombardi gritó, cayendo al piso mientras la sangre se acumulaba rápidamente alrededor de sus rodillas destrozadas y su hombro derecho. «Saquen la basura», ordenó Dominique, sin siquiera parpadear ante la sangre derramada. «Pongan a Lombardi en el sótano insonorizado. Y lleven al muchacho a la reja. Denle $5.000, y díganle que si alguna vez regresa a Chicago, lo enterraré». Mientras arrastraban al jefe de Nueva York, gritando y sangrando, Dominique se volvió hacia los jefes de las demás organizaciones que aún quedaban. «Esta cumbre ha terminado. La familia Castellón absorberá los territorios de Lombardi en Brooklyn. Si alguno de ustedes tiene algún problema con eso, son bienvenidos a acompañarlo abajo. De lo contrario, salgan de mi ciudad». En 10 minutos, el gran comedor quedó vacío, salvo por las manchas de sangre sobre la alfombra persa y los platos abandonados de alta cocina. Dominique soltó un largo suspiro, pasándose una mano por el cabello oscuro. Se volvió hacia Clara, que estaba recostada pesadamente contra la chimenea de mármol, sosteniéndose el estómago mientras la adrenalina finalmente la abandonaba, dejándola violentamente mareada. Sin decir una palabra, Dominique cruzó la habitación. No llamó a un guardia, ni pidió permiso. Simplemente levantó a Clara en sus brazos. Ella jadeó, envolviendo instintivamente los brazos alrededor de su cuello ancho. Era una mujer grande y pesada, un hecho del que era dolorosamente consciente cada día de su vida. Pero Dominique la cargó con una fuerza reverente y sin esfuerzo. La llevó fuera del comedor, subió la gran escalera curva, y entró en su suite privada. La recostó suavemente sobre un enorme sofá de terciopelo, y luego caminó hacia una licorera de cristal, sirviendo 2 generosos vasos de whisky Macallan de 1926. Le entregó uno a ella, con los dedos rozando los suyos. «Bebe», la animó con suavidad. Clara tomó un trago tembloroso, sintiendo el fuego líquido bajar por su garganta, devolviéndola a la realidad. «Arruiné la cumbre», susurró, con una risa histérica burbujeando en su pecho. Dominique se arrodilló frente a ella. El hombre más temido del Medio Oeste, de rodillas ante una pastelera. Extendió las manos, apoyándolas sobre los muslos suaves y gruesos de Clara, trazando con los pulgares la curva de sus caderas a través de la tela del pantalón de chef. «No arruinaste nada», dijo Dominique, con la voz cargada de una emoción que Clara nunca antes le había escuchado. «Me salvaste la vida. Te interpusiste frente a una bala por un hombre al que apenas conoces». «¿Por qué?» «Porque me viste», respondió Clara con honestidad, sus ojos llenándose de lágrimas. «Toda mi vida, la gente ha mirado a través de mí, o me ha mirado con asco porque ocupo demasiado espacio. Pero tú no. Tú viste mi talento. Me viste a mí». La mandíbula de Dominique se tensó. Deslizó las manos hacia arriba, hasta su cintura, atrayéndola ligeramente hacia adelante hasta que sus rostros quedaron a centímetros de distancia. «Veo a una reina», murmuró con fiereza. «Veo a una mujer con más fuego y brillo que cualquier persona en mi mundo. Eres magnífica, Clara. Cada centímetro suave de ti». Se inclinó, capturando sus labios en un beso que sabía a whisky, a supervivencia, y a una posesión oscura y desesperada. 2 semanas habían pasado desde el desastre sangriento de la cumbre, y las consecuencias habían sido catastróficas. La toma hostil de los territorios de Lombardía había desatado una guerra subterránea masiva. Pero la violencia no se quedó solo en las calles. Se filtró también hasta el mundo de cuello blanco. Resultó que Don Lombardi no había actuado solo. Tenía respaldo financiero de un conglomerado corrupto que usaba cuentas en Deutsche Bank y empresas fantasma en Bermudas para financiar a sicarios rivales. Peor aún, contaba con la protección política del senador Michei, un hombre que llevaba mucho tiempo queriendo desmantelar a la familia Castellón. Debido al peligro creciente, Clara no había salido de la propiedad de la que Forest en 14 días. Era, efectivamente, una prisionera, aunque una mantenida en un lujo absoluto.
Dominique había hecho trasladar sus pertenencias desde su pequeño departamento hasta una suite de huéspedes junto a su propia habitación principal. Su gato, Barnaby, ahora dejaba felizmente su pelaje naranja por todas las alfombras persas de valor incalculable de Dominique. Clara pasaba sus días en la catedral culinaria, horneando obsesivamente para calmar su ansiedad. Producía docenas de panés brioche, elaborados croquembouches, y ricos pasteles de chocolate oscuro. El personal de cocina, que la había visto enfrentarse sin miedo a los jefes de la mafia en el comedor, ahora la trataba con una reverencia que rozaba la adoración. Ella ya no era solo la chef ejecutiva. Se había convertido en la mujer que tenía el corazón del jefe. Pero el jefe se le estaba escapando de las manos. Dominique salía cada vez más temprano y regresaba más tarde, con su rostro apuesto marcado por el agotamiento y moretones oscuros. La guerra estaba pasando factura. En una noche tormentosa de martes, los truenos sacudían los ventanales de piso a techo de la propiedad. Clara estaba en la cocina, doblando meticulosamente mantequilla en masa de croissants, cuando las pesadas puertas reforzadas del garaje se abrieron de golpe. Vincenzo entró corriendo a la casa, con el traje empapado de lluvia y sangre. «Necesitamos el kit médico, ahora», rugió Vincenzo, con su compostura habitual completamente destrozada. Clara soltó su rodillo, dejando una nube de harina sobre el mármol, y corrió hacia el vestíbulo. Dos enormes guardaespaldas cargaban a Dominique a través de la puerta. Su saco gris oscuro estaba destrozado, y una cantidad aterradora de sangre oscura empapaba el lado izquierdo de su camisa blanca. «Dominique», gritó Clara, con el corazón detenido en el pecho. Lo recostaron sobre el enorme sofá de cuero en la sala. Emboscada en la Kennedy Expressway, gruñó Vincenzo, rasgando frenéticamente la camisa de Dominique para exponer la herida. Contratistas de seguridad privada del senador Mitchell. Es un roce que atravesó las costillas, pero perdió mucha sangre. El médico privado de la propiedad todavía estaba a 20 minutos. Clara no dudó. Agarró una pila de toallas limpias de la cocina y se abrió paso entre los mafiosos, imponentes y presos del pánico. «Muévanse», le espetó a un guardaespaldas que dudaba. Se arrodilló junto al sofá, presionando el grueso montón de toallas firmemente contra el costado sangrante de Dominique. Él siseó de dolor, abriendo los ojos de golpe. Su piel estaba pálida, en contraste marcado con su cabello oscuro y sus tatuajes. Cuando sus ojos encontraron el rostro aterrado y bañado en lágrimas de Clara, se le cortó la respiración. «Te dije que te quedaras en el ala segura», dijo Dominique con voz áspera, levantando una mano manchada de sangre para acunar su mejilla suave y llena. «Y yo te dije que no recibo órdenes de hombres que no saben esquivar», respondió Clara, con la voz temblando entre el miedo y una furiosa ternura. Clara apoyó todo el peso de su cuerpo sobre sus manos, usando su tamaño generoso para aplicar la máxima presión sobre la herida. Durante 20 minutos agonizantes, sostuvo el torniquete improvisado, ignorando la sangre que empapaba su delantal, susurrándole promesas confusas y consoladoras hasta que el médico finalmente irrumpió por la puerta. Horas después, la propiedad estaba resguardada bajo estricta vigilancia. Dominique estaba vendado, cosido, y descansando en su enorme cama quinsice. Los analgésicos habían aliviado el filo de su dolor, pero él se negaba a dormir. No hasta que Clara cruzara las puertas dobles de caoba. Ella se había duchado, quitándose la sangre de la piel, y llevaba puesta una bata de seda suave y holgada que se ceñía a sus curvas exuberantes. Traía una bandeja con un plato de sopa de pollo y arroz salvaje, cocida a fuego lento. Dominique la observó caminar hacia él, sus ojos oscuros siguiendo el suave vaivén de sus caderas. Sintió una ola abrumadora de emoción que había pasado toda su vida reprimiendo. En su mundo brutal, los apegos eran una debilidad. El amor era un arma que se usaba en tu contra. Pero mirando a Clara, se dio cuenta de que ya estaba fatalmente comprometido. Clara dejó la bandeja en la mesita de noche y se sentó en el borde del colchón. «Tienes que comer», murmuró, tomando la cuchara. Dominique apartó débilmente la cuchara, capturando su mano con la suya. Su agarre era sorprendentemente fuerte. «No quiero comida, Clara. Quiero que me escuches. No deberías estar hablando. Necesitas descansar». «Escucha», ordenó Dominique con suavidad,
llevando la mano de Clara a sus labios y presionando un beso febril contra sus nudillos. El senador Mitchell y las cuentas offshore. Vincenzo los va a neutralizar esta noche. Para la mañana, la guerra habrá terminado. La organización quedará indiscutible. Se movió, haciendo una mueca cuando sus puntos tiraron de la piel, pero se negó a soltarle la mano. Cuando te traje aquí, me dije a mí mismo que era porque necesitaba un chef en quien pudiera confiar. Eso era mentira. Te traje aquí porque, en el momento en que me abofeteaste en aquel salón, supe que eras lo único real, lo único sin concesiones, que había encontrado jamás. No te encogiste. No te achicaste para caber en mi mundo. Exigiste que te viera. Las lágrimas se derramaron sobre las gruesas pestañas de Clara, resbalando por sus mejillas. Dominique. Soy un hombre violento, Clara, confesó él, con la voz quebrándose de una vulnerabilidad cruda. Mi alma está manchada. Pero te juro por Dios que si te quedas conmigo, pondré el mundo entero a tus pies. Nadie volverá a faltarte el respeto jamás. Nadie volverá a hacerte sentir que no eres una obra maestra. La atrajo hacia abajo, tomándola de las solapas de su bata de seda. Clara se dejó llevar, derrumbándose suavemente contra su costado ileso. Enterró el rostro en el hueco de su cuello, inhalando el aroma a cedro, alcohol medicinal, y el hombre del que se había enamorado por completo, sin remedio. No voy a ir a ninguna parte, jefe, susurró Clara contra su piel, dejando un beso tierno en su mandíbula, justo donde lo había abofeteado semanas atrás. Todavía tengo una cocina que dirigir. Dominique soltó una risa grave y profunda que terminó en un gemido de dolor, pero sus brazos se envolvieron con fuerza alrededor de la cintura generosa de Clara, anclándola a él. Por primera vez en su vida despiadada, el amanecer sobre Chicago se sentía completamente en paz. El amanecer se abrió paso sobre el lago Michigan, pintando sus aguas agitadas en tonos morados y dorados. Dentro de la propiedad fuertemente fortificada de Lake Forest, el silencio tenso y sofocante de la noche finalmente se rompió con el crujido de los neumáticos pesados sobre la grava del camino de entrada. Vincenzo Russo salió de una camioneta negra sin marcas. A pesar de la carnicería absoluta que había orquestado en las últimas 8 horas, su traje a medida seguía impecable, un testimonio de su fría eficiencia. Pasó junto a los guardias armados del perímetro y entró directamente al estudio privado de Dominique, revestido de caoba. Dominique estaba sentado detrás de su enorme escritorio, con el rostro pálido por la pérdida de sangre, las costillas fuertemente vendadas bajo una camisa de seda suelta. Pero sus ojos oscuros seguían afilados, vibrando con una energía letal. De pie junto a su silla, con la mano descansando protectoramente sobre su hombro ancho, estaba Clara. Había cambiado su chaqueta de chef manchada de sangre por uno de los suéteres de cachemira de Dominique, que se drapeaba hermosamente sobre sus curvas generosas. Vincenzo se detuvo en el centro de la habitación y dejó caer un grueso expediente de cuero, manchado de sangre, sobre el escritorio. Está hecho, jefe, reportó Vincenzo, con la voz vacía de emoción. Los contratistas de seguridad privada del senador Mitchell han sido liquidados de manera permanente. Vaciamos por completo las empresas fantasma en Deutsche Bank. Se le presentó al senador la evidencia fotográfica de sus transferencias ilícitas. Presentará su renuncia inmediata ante el gobernador antes del mediodía, alegando problemas de salud repentinos. La mandíbula de Dominique se apretó, y llevó la mano para cubrir los dedos suaves de Clara sobre su hombro. ¿Y el facilitador local? El que le dio a los hombres de Lombardi el acceso a mi personal de cocina. Los labios de Vincenzo se curvaron en una sonrisa cruel, poco común en él. Ese fue el giro, jefe. La autorización de seguridad no vino de Mitchell. Vino del alcalde Richard Trombley. Estaba usando la gala benéfica como fachada para lavar el dinero de Lombardi dentro de Chicago. Quería verlo muerto para poder controlar los nuevos contratos del puerto sin su interferencia. Clara jadeó suavemente, con la mente regresando de golpe al brillante salón del Gran Hotel Atoria, donde el alcalde Trombley se había escondido detrás de una columna mientras los hombres de Dominique apuntaban sus armas hacia ella. Dominique soltó una risa baja y peligrosa que retumbó en su pecho herido. Trombley. ¡Qué poético! Organizó la gala donde encontré a mi reina, y ahora es el último cabo suelto. Mando a los muchachos a su residencia. Preguntó Vincenzo,
con la mano descansando casualmente sobre su arma enfundada. No, dijo Dominique con suavidad, con los ojos oscuros fijos en el rostro amplio y hermoso de Clara. La muerte es demasiado misericordiosa para un hombre cuyo ego es toda su identidad. No matamos a Richard Tremblay. Le quitamos su ciudad. Le quitamos su orgullo. Le quitamos absolutamente todo. 2 meses después, la guerra brutal e invisible que había amenazado con desgarrar Chicago no era más que un recuerdo. La organización Castellón emergió completamente indiscutida, con su poder extendiéndose desde los muelles subterráneos hasta los rascacielos corporativos más altos. Y en la cima absoluta de ese imperio estaba Clara Higgins. La nieve invernal caía con fuerza fuera de los ventanales arqueados del Hotel Drake, el recinto más histórico y opulento de Chicago, sobre la magnífica Milla Magnífica. La familia Castellón organizaba una gran gala benéfica, después de haber comprado y absorbido por completo, y de forma agresiva, la Fundación Tremblay. La élite de la ciudad se había reunido en el legendario Salón Gold Coast, murmurando nerviosamente entre ellos. El aire vibraba de anticipación. Clara estaba de pie en la lujosa suite del ático, mirando su reflejo en el espejo de piso a techo. Ya no era la pastelera agotada y cubierta de harina que intentaba pasar desapercibida. Llevaba un vestido de alta costura color esmeralda, hecho a medida por Cristianso. El brillante diseñador había creado esa obra maestra de seda y terciopelo específicamente para rendir homenaje a su figura curvilínea. El corsé del cuerpo levantaba y resaltaba su busto pleno y magnífico, mientras la seda esmeralda abrazaba su cintura ancha y se abría con elegancia sobre sus caderas amplias y sus muslos generosos. Una cascada de diamantes, regalo de Dominique, descansaba contra su clavícula. Se veía absolutamente regia, una verdadera diosa de riqueza y poder, ocupando exactamente el espacio que merecía. Dominique se acercó por detrás, vestido con un impecable smoking azul medianoche de Tom Ford. Envolvió sus brazos grandes alrededor de la cintura de Clara, hundiendo el rostro en el hueco de su cuello, inhalando el aroma dulce a vainilla pura y perfume costoso. «Eres una obra maestra», murmuró contra su piel, con los ojos oscuros encontrándose con los de ella en el espejo, ardiendo con un amor obsesivo y ferozmente protector. «¿Estás lista para mostrarles quién es la dueña de esta ciudad?» Clara sonrió, una expresión brillante y segura que irradiaba poder absoluto. «Estoy lista, jefe». Cuando las puertas dobles del salón Gold Coast se abrieron, todo el salón se congeló. 300 de las personas más poderosas del estado dejaron de respirar. Dominique Castellón entró caminando, el rey indiscutible del bajo mundo, pero nadie lo miraba a él. Todos los ojos estaban fijos por completo en la mujer imponente, ferozmente hermosa y de figura plena que llevaba del brazo. Se abrieron paso entre la multitud sin esfuerzo. Cuando llegaron al centro del salón, un mesero se acercó con una bandeja de plata cargando 2 copas de cristal con champán Dom Pérignon añejo. El mesero era un hombre mayor, con el rostro pálido y marcado por la humillación, y las manos temblando violentamente bajo su uniforme barato. Era Richard Tremblay. Dominique lo había arruinado sistemáticamente, destruido su carrera política, y lo había obligado a trabajar para la empresa de catering que servía en la gala, pagando así una fracción de sus deudas insuperables con la organización. Tremblay bajó la cabeza, incapaz de mirar a Clara a los ojos. Le extendió la bandeja a la mujer cuyos pasteles sus aliados políticos alguna vez habían destruido y ridiculizado. Clara miró al exalcalde deshonrado, sin sentir miedo, solo la certeza tranquila y absoluta de su propio triunfo. Tomó la copa de champán con una mano elegante y llena de anillos. Dominique tomó su copa, envolviendo su brazo libre con fuerza alrededor de la cintura de Clara, atrayendo su cuerpo pleno y magnífico contra el suyo. Levantó su copa hacia el salón silencioso y aterrado. «Por la reina de Chicago», declaró Dominique, con la voz resonando con una autoridad letal e implacable. No le importaban los políticos, los millonarios, ni los jefes rivales que los observaban. Giró la cabeza y besó a Clara con fiereza, delante de todos, demostrándole al mundo entero que la pastelera que alguna vez había abofeteado al jefe de la mafia era ahora la única fuerza en la tierra capaz de ponerlo de rodillas. Qué viaje tan increíble y palpitante, de una pastelera humillada y agotada, a la indiscutible reina del bajo mundo de Chicago. Clara demostró que el verdadero poder no viene de encogerte para caber en el molde que impone la sociedad. Viene de reclamar con orgullo quién eres, con tus curvas generosas y todo lo demás.
¿Esperabas que Dominique cayera tan profunda y ferozmente enamorado? ¿O te sorprendieron por completo los giros violentos y las traiciones políticas? Cuéntanos en los comentarios cuál fue tu momento favorito. Si esta intensa y dramática historia de romance mafioso te mantuvo al borde del asiento, dale like a este vídeo, compártelo con tus amigos amantes del drama, y suscríbete a nuestro canal para más historias apasionantes, inspiradas en la vida real. Activa las notificaciones para que nunca te pierdas un giro.